Estamos listos para dar inicio a esta segunda parte del segundo bloque. Va a estar a cargo del licenciado Modesto Alonso, quien nos estará hablando del abordaje del miedo a volar. Modesto Alonso es psicólogo, psicoterapeuta, piloto privado de avión, especialista en psicología aeronáutica, docente de la Facultad de Psicología de la UBA y del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Bienvenido, licenciado Modesto Alonso. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar de nuevo en alguna de las iniciativas tan creativas del doctor Stambulian, que además es un apasionado no solo de la medicina del viajero, sino del tema aeronáutico, así que nuevamente un gran gusto. Bien, voy a compartir la presentación para poder dar inicio. No hay nada más seguro para viajar que el avión comercial. Está comprobado que es más seguro estar arriba de un avión comercial que en casa. En casa tenemos accidentes domésticos, puede haber conflictos y violencia, pero no necesariamente puede llegar a ser sentido así. ¿Por qué? Es un mundo extraño. El avión es una creación humana y tenemos que tener en cuenta que el miedo al avión también es una creación humana, porque si bien hay un gradiente natural de cierta inquietud que puede dar lo desconocido, lo extraño, como puede ser estar a 10.000 metros de altura, 900 kilómetros por hora y parecer que está inmóvil y llegar tan rápido a lugares tan distintos y distantes, hace que podamos tener inquietudes que van en un gradiente desde una simple inquietud manejable hasta una fobia tan fuerte que impida que alguien suba a un avión y que el solo hecho de pensar en viajar lo lleve a un estado de angustia absolutamente insoportable. Entonces tenemos que diferenciar que hay muchas variantes, desde inquietudes simples a temores muy severos, y que esas variantes tienen que ver con algo que sucede, se calcula entre 1 a 3 personas de cada 10, en el mundo la prevalencia se ha estudiado entre 2 a 6% de la población general, y desde el punto de vista de la patología se lo suele considerar, de acuerdo al grado, dentro de los trastornos de ansiedad, en fobia simple de tipo situacional, que es algo específico, una situación específica la que genera ese miedo. Un miedo que tiene consecuencias muy importantes que a veces vulneran su salud, su calidad de vida. ¿Por qué? Porque impiden cuestiones de trabajo, impiden cuestiones de placer, impiden incluso la posibilidad de acceder a tratamientos que están lejanos al lugar de residencia de alguien. Entonces, en ese gradiente en el que podemos pasar de una simple inquietud a cierto miedo, que implica, el miedo es una reacción emocional que tiene que ver con que hay un peligro inminente, real o imaginario, sentido por la persona. Pero se activa todo lo que sería la situación fisiológica personal vinculada con defendernos o huir. En la ansiedad, el miedo puede ser vinculado con un peligro vivido como amenazante, pero que viene del futuro. O sea, el tema es más expectante y anticipatorio. Y la reacción es más de alerta y de tensión expectante acerca de qué nos puede pasar. Estas cosas obviamente se combinan en distinta intensidad, grado y tipo, y lo que nos importa es ver de qué manera tratamos de encontrar en la persona cómo juegan las creencias y las interpretaciones que tiene acerca del hecho de volar. Como todo en la vida, no hay nada más maravilloso y placentero para un piloto que volar, y no hay nada peor para un fóbico al vuelo que subir a un avión. Y es el mismo avión, pero no es el mismo avión porque obviamente, como somos seres simbólicos los seres humanos, las cosas no son objetivamente solamente para nosotros, sino lo que significan para nosotros. Y ahí tenemos el problema con la fobia al vuelo, en términos de qué cree la persona que es volar. Porque si lo que cree es amenazante, reacciona con temor, y por lo tanto, al reaccionar con temor y sentirlo en su cuerpo y en su ideación, en su imaginación, está convencido de estar en riesgo. Desde ese punto de vista, su convicción
lo lleva a actuar coherentemente. ¿En qué términos? Evita aquello que podría dañarlo. El tema es que ese daño es imaginario, porque realmente el avión no desafía las leyes de la física, el avión no se rompe con la turbulencia, el avión no es algo que caiga como un objeto, sino que planea, aunque tuviera algún problema. Que se nos mueva el piso en la Tierra, que somos seres que no estamos diseñados para volar y por eso además nos requiere un estrés y una adaptación especial, pero ese estrés puede ser placentero y nos puede hacer que nos fascine el vuelo y fascine todo lo vinculado con el vuelo, o puede ser un estrés, distrés, en términos de que nos provoca una sensación de amenaza de la cual tenemos que defendernos o huir de la manera que podamos. Y eso es, en cada persona es una combinatoria muy particular, porque también lo no conocido del avión y del mundo de la aeronáutica hace que la gente se sienta amenazada en su ilusión de control. Todos necesitamos tener cierta sensación de control y todos variamos en cuanto a si las sensaciones que tenemos mucho control de las cosas o ningún control de las cosas. Podemos irnos de un polo al otro, pero esa ilusión de control hace que a veces nos pueda costar confiar en que los profesionales a cargo de ese avión, por ejemplo, los pilotos, son confiables, son suficientemente preparados, son suficientemente experimentados y ellos se ocupan, junto con los muchos sistemas que tiene un avión, se ocupan del control que nosotros ni tenemos por qué hacer, simplemente tenemos que sentarnos, ajustar bien el cinturón de seguridad, siempre tenerlo puesto porque a veces, aunque no haya turbulencia, el avión puede atravesar una zona de corrientes de aire que lo muevan. Y lo más desafiante para la persona con temor a volar es aprender a modular, comprender y dominar los pensamientos catastróficos que acompañan su modo de sentir su ansiedad especial. En ese sentido, si hacemos un poquito una estadística, no muy finamente cuantitativa, sino como predominancia, el bestseller de los temores a volar es la turbulencia. ¿Por qué? Porque se nos mueve el piso y los seres humanos estamos programados para que si el piso se mueve es porque algo malo va a pasar. De hecho, hasta se usa en la jerga cotidiana, en cuestiones laborales, por ejemplo. Entonces, la turbulencia es normal porque el avión va como sumergido en el aire, como nadando, por lo tanto va apoyado en el aire, y si el aire se mueve, el avión se mueve, pero está preparado para eso, es flexible, es resistente, pero la persona cree que si se mueve o se rompe o se cae, lo cual no sucede, y aún en viajeros con mucha experiencia de vuelo que han adquirido una fobia, a veces por razones traumáticas, por ejemplo, que les ha sucedido algo malo, no necesariamente a bordo del avión, pero sí que los ha hecho vivir con angustia, por ejemplo, una turbulencia, viven el hecho del movimiento como si fuera un peligro. Aunque uno le muestre las fotos en las cuales al avión se lo tensionan las alas hasta niveles increíbles y no se rompen, para la persona no alcanza a convencerse. La altura, el no control sobre las variables del vuelo, son factores que pueden inquietar a la gente. Y a veces a la gente le inquieta mucho y le da mucho miedo el solo hecho de pasar por la situación de volver a sentir miedo. El miedo vivido quedó como un recuerdo intolerable y la situación que generó miedo queda como algo a evitar. Por lo tanto, las sensaciones, si yo no vuelo, no voy a sufrir miedo. Entonces, la solución para no sentir miedo es no volar, lo cual no es lo que estamos proponiendo, sino justamente trabajar sobre esas sensaciones y sobre esas creencias. Porque tienen mucha potencia las sensaciones corporales que acompañan el miedo, dan mucha sensación de convicción. Y la imaginación, por otro lado, juega pasadas no siempre de lo mejor. La imaginación, desde un punto de vista creativo, técnico y científico, dio lugar al avión, y la imaginación personal puede dar lugar a temerle al avión. Porque además está, ¿cuál es la dimensión que lo desconocido ocupa en nuestra sensación de confianza o en nuestra sensación de placer? En ese sentido, si queremos trabajar con el miedo a volar, lo que hacemos habitualmente es un equipo interdisciplinario. ¿En qué sentido? Psicólogos, para trabajar con toda la temática de cómo es imaginar ese miedo,
qué origen tiene, qué historia tiene, cómo se construyó, cómo deconstruirlo, cuál es la manera especial que esta persona tiene de sentir, el modo de asustarse, el modo de angustiarse, y en ese sentido estamos haciendo lo que llamamos un diagnóstico, o sea, qué tipo de temor tiene, porque el tipo de temor que va a implicar también descartar si hay alguna patología orgánica que va a requerir entonces la asistencia del médico para ver qué patología orgánica y qué medicación requiere, y no nos referimos solo a ansiolíticos, sino que a veces hay personas que sufren lo que se llama cinetosis, trastornos más vinculados con el oído interno, en el que hay medicaciones específicas que ayudan, y puede haber otros cuadros médicos que produzcan ante las aceleraciones, ante ciertas variaciones que tiene el medio aeronáutico, sensaciones inquietantes que la persona las puede leer como peligrosas y a partir de ahí reaccionar con angustia y con su modo especial de asustarse. ¿Qué hacemos entonces? El rol del piloto en este caso es enseñar a la persona qué es un avión, por qué vuela, cómo vuela, qué es el mundo aeronáutico, aprender a ponerle nombre a los ruidos, a las sensaciones, a qué se debe que tenga cierta sensación en el cuerpo en el momento de despegue, en el momento de aterrizaje, a qué se deben ciertas sensaciones vinculadas con la presión y la humedad que puede haber en cabina, a qué se deben los ruidos que a veces asustan tanto y son ruidos normales por los dispositivos que el avión tiene que ir activando para volar en distintas etapas, incluso, por ejemplo, las turbinas, que a veces hay personas que se asustan porque cambió el ruido de la turbina y ellos lo leen como si fuera que pasaron a una situación de peligro, cuando en realidad las turbinas van variando en su performance de acuerdo a los requerimientos del sistema. Entonces, la visión global que implica el diagnóstico es ver cómo la persona se ve a sí misma y cómo la persona ve el mundo del avión y del vuelo de manera tal que llega con su peculiar personalidad y modo de ser a ciertas conclusiones, a ciertas creencias imaginarias con una anticipación catastrófica que le dicen con mucha fuerza: no subas, no vueles. El tema es deconstruir esa construcción que hizo porque aprendió a tener miedo a volar y puede desaprenderlo, entendiendo cómo es en esta persona su historia, pero trabajando concretamente sobre cuáles son los síntomas que tiene. Entonces, el rol de la educación aeronáutica en este sentido es muy importante. ¿Qué estrategias psicológicas integrativas tenemos para el abordaje? Llamamos integrativa porque tomamos elementos de distintas escuelas de psicología, pero básicamente hay que trabajar sobre las creencias disfuncionales que tienen vinculación con esa ansiedad anticipatoria. No voy a poder, me voy a volver loco, y si pierdo el control ahí arriba, y si se cae, y si nos matamos todos, y el piloto estará bien, pero eso cualquiera se lo puede preguntar. De ahí a tomarlo catastróficamente con una angustia paralizante y huir de la situación, hay una diferencia grande. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Con estrategias psicológicas y también con estrategias que hacen a cómo afrontar los síntomas corporales de la ansiedad y del miedo, que son sentidos tan intensamente y retroalimentan esa ansiedad y ese miedo. Y además se genera toda una situación muy estresante que también es importante aprender a manejar las situaciones de estrés vinculadas con todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay muchos modos de abordaje y cada grupo, cada equipo tiene su propia idiosincrasia y sus matices diferenciales de trabajo, pero además el abordaje depende mucho de la situación de la persona. Por ejemplo, podemos trabajar individualmente o podemos trabajar en equipo. Cuando trabajamos en grupo, perdón, no en equipo, cuando trabajamos con nuestro equipo, con un grupo, la dinámica es otra. Se tiene en cuenta cómo los juegos de identificación y cómo se potencian cruzadamente los temores de uno y las tranquilidades de uno y otro. Y también, hablando de tranquilidades, se busca fortalecer cuáles son los recursos que la persona tiene y no sabe que tiene para afrontar los temores en los que está. Entonces, abordaje individual, abordaje grupal,
son dos opciones. Se puede plantear de entrada que la posibilidad sea que al fin del trabajo, que puede ser un trabajo de training o un trabajo psicoterapéutico, haya un vuelo de prueba que se programaría de determinada manera, pero a veces no hay tiempo. A veces, por ejemplo, llega una persona y dice, mira, yo vuelo en 15 días, pero mi situación es tal y cual. Entonces, sí o sí va a volar, pero en este caso lo que quiere disminuir es la angustia que le provoca. No estamos ante el caso de quien plantea, bueno, yo hace años que vengo postergando la posibilidad de sacar un ticket. También, además de casos de urgencia, hay casos que se vienen preparando con más tiempo, nos permite programar, y por otro lado puede ser que venga alguien que está en terapia, pero su terapeuta lo deriva al equipo para que trabajemos específicamente sobre el miedo a volar, porque dentro del cuadro general de sus problemas es algo que su terapeuta no está especializado y considera que sería bueno un apoyo externo. No todas las situaciones personales evolucionan fácil, sino que algunas requieren psicoterapia. Y todo eso depende del caso. Por ejemplo, una señora una vez llama y me dice, mira, te llamo porque yo tengo fobia al vuelo. Ah, sí, entonces empiezo a conversar con ella. Y como tenía tiempo, me iba haciendo preguntas, ya había reservado una hora, y después de unos 15, 20 minutos me dice, mira, disculpame, pero iba a cancelar ahora, ya no necesito, se me fue. Lo que pasa, ¿qué pasaba con esta señora? Lo que no tenía era información, entonces estaba en manos de su imaginación desatada que le habían construido un temor. Mientras que hay personas que con la información no alcanza porque pareciera que funcionan en dos niveles distintos. Por internet ya han leído todo lo que fundamenta la seguridad de un avión, pero lo que sienten es tan aterrador que no les convence ni funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos para que la persona vuele y para ir cerrando? Tratamos de ayudarlo a tener un kit de vuelo. El kit de vuelo es haberle hecho una devolución acerca de cómo es su personalidad, su modo de encarar la problemática del vuelo, por qué se le construyó y cómo este miedo al vuelo, tener conocimiento sobre él y sobre el vuelo y el avión. Y tener técnicas de relajación y respiración entrenadas para ir bajando toda la sintomatología de activación autónoma que sufre, aprender estrategias psicológicas para, por ejemplo, detener el pensamiento, visualizar cosas agradables para neutralizar otras visiones desagradables, tener pensamientos alternativos, aprender a usar distractores, los preferidos para él y los más efectivos, una serie de frases para autorreplicación que lo calmen, lo anticipen de una manera positiva y lo ayuden a reforzarse. Y, para finalizar, la versión de lo que haya sucedido en la evaluación médica requerirá también reforzar, asegurarse de llevar las medicaciones necesarias para la ida y para la vuelta del proceso de vuelo que quiera encarar. Esta es la manera o una de las maneras en que se puede abordar el temor a volar. Muy bien, muchas gracias, licenciado Modesto Alonso, por su presentación, muy clara, muy completa. Y ahora sí, entramos a este espacio de preguntas, 10 minutos de preguntas que estaremos recibiendo vía chat. Aquellas preguntas que quedaran fuera de este periodo, recuerden que pueden remitirlas a nuestra dirección de mail, tambuliantalks@tambulian.com.ar. Ya nos estuvieron llegando algunas preguntas. Bien, acá los felicitan por su presentación y nos dicen, ¿qué opinas sobre parejas que, por miedo a dejar un huérfano o a dejar huérfanos a sus hijos en un eventual accidente aéreo, deben volar en aviones distintos? Que en realidad tendrían que capacitarse con uno de estos cursos porque están intentando controlar lo incontrolable, pero que es muy común que suceda en parejas jóvenes que de novios viajaban de aquí para allá sin ningún inconveniente y cuando se transforman en padres, su responsabilidad paterna intenta controlar y cubrir de todo lo posible y en realidad lo que van a lograr si viajan separados es perderse la posibilidad de viajar juntos, porque el riesgo es infinitamente pequeño y en realidad les conviene asesorarse un poquito, no necesariamente hacer un tratamiento, para volar tranquilos todos juntos. ¿Cómo
debería actuarse en el caso de un ataque de pánico en pleno vuelo? En ese caso, las versiones más leves, el personal de vuelo está capacitado para normalmente y está muy acostumbrado a tratar de contener, aconsejar, calmar, a veces un simple vaso de agua, lo apoya en la mano, lo convence con palabras y si no suele sentarse al lado. Pero si la persona ya tiene un ataque de pánico franco, se puede recurrir, de acuerdo al grado de agitación o de sufrimiento que tenga, a la presencia de un profesional que ayude en ese momento a la asistencia de la persona afectada. Sobre el cierre de su presentación habló sobre esta necesidad de control de las personas que manifiestan el miedo a volar. ¿Recibe muchas consultas de personas con este temor como fuente de su miedo a volar? No porque la persona lo sepa como tal, surge en la conversación, por ejemplo, personas acostumbradas a controlar, a dirigir, a estar organizando todo el tiempo y a sentir que todas las variables dependen de ellos, que la situación de dependencia y confianza que tienen que tener arriba del avión, sentarse, ajustarse el cinturón y quedarse quieto, les resulta intolerable porque no logran confiar que la gente que va adelante al comando y los sistemas tan redundantes y de tanto control, porque dentro del sistema aeronáutico lo central en todos los dispositivos es el control de la seguridad operacional, esa persona suele darse cuenta que intenta controlar lo incontrolable y eso lo puede ayudar a que vuele con más calma. Bien, acá nos preguntan si existen recomendaciones para o qué deberíamos explicarle a los niños que van a volar por primera vez. Los niños suelen tomarlo con mucha más naturalidad que los grandes, y es muy variable la reacción que puede tener un niño que anticipadamente no se puede saber. Si el niño manifiesta claramente su temor con cierto conocimiento o con alguna experiencia previa, se podrá hacer una asistencia y una ayuda en familia, incorporando e incluyendo obviamente al niño. Pero en general es un tema más de gente joven y no tanto de niños. Bien, ¿qué le recomendaría a aquellas personas que quedaron traumadas por haber padecido vuelos turbulentos o viajes difíciles y esto les impide volver a volar? Bueno, justamente es uno de los casos no muy frecuentes, porque tampoco son tan frecuentes las turbulencias severas, pero es uno de los casos en el que a veces lo traumático impide volar. Yo le recomendaría que haga una asistencia, en principio como asesoramiento y training al respecto. Si no alcanza, se tendrá que hacer una psicoterapia con un tratamiento más enérgico y específico, pero básicamente no confundir que porque sintió miedo está en peligro en un vuelo, porque lo que queda muchas veces es el miedo a volver a sentir ese miedo, pero el miedo sufrido en la turbulencia estaba basado más que nada en la imaginación que en los hechos, porque si tenía el cinturón de seguridad puesto, no iba a pasarle nada, salvo asustarse un poco, y de hecho acá está, vivo, pero asustado. Por lo tanto, el mayor temor es volver a asustarse, y para eso se usan todas las técnicas de abordaje que mencionamos. Recién mencionó esta cuestión de tener miedo a volver a tener miedo y nos llega una pregunta que establece lo siguiente. ¿Hay pacientes que sean refractarios al tratamiento contra el miedo a volar? En toda conflictividad humana, desde el punto de vista psicológico, hay límites. Son los menos. En toda nuestra experiencia en más de 20 años, muy pocas personas no han volado. En general, tiene que ser algo asociado a problemas personales muy severos que van más allá del vuelo en sí mismo. El vuelo pasa a ser, o el avión, como una percha donde se colocan angustias muy propias que han generado situaciones distintas al vuelo a menudo, pero que han quedado asociadas. Por ejemplo, volar vinculado con la enfermedad de un ser muy querido y entonces volar con angustia y ante el vuelo angustioso quedar asociado el vuelo como peligroso. Entonces, son construcciones personales que se pueden trabajar en psicoterapia. Muy bien, muy claro, licenciado Alonso. Queda abierto el espacio para una pregunta más, si no ya estamos
momento de cierre prácticamente. Bien, entonces antes de cerrar, me gustaría ofrecerle la oportunidad de dar unas últimas palabras o algún consejo de cierre de su presentación, licenciado. Quisiera repetir lo del principio, no hay nada más seguro como medio de transporte que el avión comercial. Si usted tiene algún temor al respecto, se puede hacer asesorar. Si tiene alguna construcción psicológica que le genera una angustia y un miedo, más allá de todo lo que sabe y estudió sobre los aviones, de todas maneras se puede trabajar sobre eso para que usted no sufra y no solo deje de tener miedo al avión, sino que aprenda a disfrutar el vuelo, además de las ventajas que trae, ¿no?